Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Ávila Madrigal, yo soy estudiante de último año del programa de medicina de la Universidad del Rosario y voy a estar acompañándolos como miembro del equipo de tutorías de medicina interna con videos relacionados a neurociencia, neuroanatomía, neurología y neurocirugía. Adicionalmente doy clases, cursos y asesorías relacionadas a estas áreas. Encuentran mis datos en la descripción del video en caso de que estén interesados. Espero que disfruten este video. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Ávila Madrigal, yo soy interno de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Soy MSP en Investigación en Neurociencia y realicé una pasantía de neurología, con énfasis en neurología vascular y neurología aguda, en el Manchester Center for Clinical Neuroscience del Reino Unido. El tema que nos convoca en este video es hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, principios para el médico en formación. Eso quiere decir que el enfoque de este video o la población objetivo es estudiantes de medicina o médicos en formación, y este video tiene fines netamente académicos. Debo hacer la aclaración de que todas las recomendaciones de diagnóstico y manejo tratadas en este video, si bien se encuentran basadas en la evidencia, no deben ser tomadas como referencia para tomar decisiones en la práctica clínica. Así que es mejor que, si usted trata pacientes con condiciones vasculares como un aneurisma cerebral o una hemorragia subaracnoidea, consulte la bibliografía expuesta en este video. Hago también la aclaración de que este video incluye discusión sobre aspectos de tecnización de procedimientos neuroquirúrgicos o endovasculares o manejo de complicaciones neurológicas de la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático en la unidad de cuidados intensivos, dado que, como se expuso previamente, el público objetivo son precisamente estudiantes de medicina, médicos en formación. Así que si usted requiere el estudio de estos aspectos, quizás otra fuente sea de mayor contribución. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de este video? En primer lugar, reconocer la importancia de esta enfermedad, que es la hemorragia subaracnoidea, dentro del espectro de la enfermedad cerebrovascular, de la que ya hemos discutido algunas cosas en videos previos, y que tiene como fin actualizar o informar a médicos en generales, médicos en formación o médicos especialistas no neurólogos o no neurocirujanos. Asimismo, adquirir elementos fundamentales para dos cosas: el diagnóstico, es decir, yo cuándo voy a sospechar que mi paciente que llega a urgencias con cefalea o con rigidez nucal o con alteración del estado de conciencia quizás pueda tener una hemorragia subaracnoidea, y además cómo instaurar un manejo inicial desde nuestros diferentes niveles de formación y desde diferentes niveles de complejidad en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Y finalmente, comprender las opciones, más no entender cómo se realizan, es comprender las opciones de intervención quirúrgicas o manejo endovascular y el pronóstico que estos pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen. Entonces, sin más preámbulo, el contenido que vamos a tratar en este video es, primero, introducción a la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es una hemorragia subaracnoidea y cómo se articula dentro del espectro de la enfermedad cerebrovascular? Segundo, un apartado sobre aneurismas cerebrales, cuya ruptura es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática. Tercero, cómo diagnosticamos una hemorragia subaracnoidea, cómo tratamos una hemorragia subaracnoidea, incluyendo un manejo inicial, y discutir las opciones de un manejo definitivo con relación a la neurocirugía abierta o manejo endovascular. Y finalmente, las complicaciones más frecuentes. Entonces, la enfermedad cerebrovascular tiene una amplia gama de patologías que afectan a nuestros pacientes. Particularmente hay un concepto que es el concepto de stroke, que en nuestro medio es llamado accidente cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular, ataque cerebrovascular. Quizás el concepto más apropiado es ataque, pues al menos el concepto que en la escuela en la que yo me formé y al menos en los lugares estaba neurología en español,
usan el ataque cerebrovascular, de que no es ningún accidente, es un ataque. Y dentro de este espectro del stroke, ataque cerebrovascular, hay dos grandes opciones: el ataque cerebrovascular isquémico y el ataque cerebrovascular hemorrágico. Entonces esa es la clasificación clásica que uno se hace en la cabeza. El stroke se divide en isquémico y hemorrágico. Asimismo, el stroke hemorrágico o el ataque cerebrovascular hemorrágico clásicamente se divide en dos: la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. Más o menos el isquémico ocupa el 80% de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, un 15% es la hemorragia intraparenquimatosa y un 5% de los pacientes tienen una hemorragia subaracnoidea no traumática. Entonces hoy vamos a enfocarnos en este espectro de la enfermedad cerebrovascular. Hay escuelas, he tenido discusiones con profesores, con residentes, que consideran la hemorragia subaracnoidea como una patología fuera del espectro del stroke, pero clásicamente pues esta es la clasificación o el esquema mental que uno debe hacerse como médico para clasificar esta enfermedad dentro de las enfermedades. Ahora, ¿qué es una hemorragia subaracnoidea? Nosotros tenemos un encéfalo. Aquí está el encéfalo con sus giros, con sus surcos, la cisura lateral, giro temporal superior, medio e inferior. Acá están los giros de la cara basal temporal. Encima de este encéfalo hay una serie de cubiertas fibrosas. Tenemos tres capas. Una más interna, muy adosada a los giros y surcos, que es la pía madre. Luego hay un espacio y luego sigue otra capa que se llama la aracnoides. Y luego sigue la dura, más arriba. Entre la pía madre y la aracnoides hay un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Ahí está nuestro espacio subaracnoideo. Y ese espacio subaracnoideo, en principio, va a contener el ICR. Está lleno de líquido cefalorraquídeo. Hay espacios donde, o lugares del encéfalo donde este espacio subaracnoideo se dilata. Tiene unas dilataciones y estos espacios se conocen como cisternas. Hay muchas cisternas. Y hay cisternas supratentoriales, infratentoriales, hay cisternas pares, hay cisternas impares, hay varias cisternas. Clásicamente, por ejemplo, aquí a este nivel vemos las cisternas perimesencefálicas, la interpeduncular, la crural, la ambiens, la cuadrigémina. Acá está la cisterna silviana. Listo, entonces tenemos nuestro espacio subaracnoideo lleno de ICR y hay unas dilataciones o lugares donde el espacio subaracnoideo se dilata y crea cisternas. Estas cisternas están compartimentalizadas, tienen membranas aracnoideas que las separan unas de otras y es una anatomía bastante bonita. Pero resulta que en este espacio subaracnoideo hay un elemento muy, muy importante y son los vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo mi polígono de Willis. Sí, ahí está entonces el polígono de Willis. Y este polígono de Willis va a estar dentro del espacio subaracnoideo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una lesión de alguna de estas arterias, por ejemplo, por la ruptura de un aneurisma, tenemos que aquí va mi arteria y de repente tengo un aneurisma, y si este aneurisma se rompe, la sangre proveniente del saco aneurismático, proveniente de este flujo sanguíneo, va a ir al espacio subaracnoideo. Entonces, ¿qué es una hemorragia subaracnoidea? Es una hemorragia dentro del espacio subaracnoideo que tiene diferentes causas, pero la causa más frecuente es la que acabamos de mencionar, la ruptura de un aneurisma. Entonces vemos aquí ejemplos de varias patologías. Ejemplo número 1. Vemos una tomografía axial computarizada simple a nivel del mesencéfalo. Esto de aquí es el mesencéfalo. Y vemos el espacio subaracnoideo, esto hipodenso es el espacio subaracnoideo. Y vemos cómo aquí se pinta una arteria. Esto es una arteria pintada. Es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Así se le conoce en la literatura en inglés. En español, al menos en Colombia, lo conocemos como el signo de la cuerda. Me da curiosidad, tal vez si hay alguien que esté escuchando este video, sea de algún otro país latinoamericano,
quizás también lo llaman así, pueden dejarlo en los comentarios. Y entonces tenemos este signo de la arteria cerebral media hiperdensa, aquí es el hemisferio izquierdo, y eso es un signo clásico de ACV isquémico. Esto es un ACV isquémico, la arteria se pinta pues hiperdensa porque el flujo está disminuido o es lento y la sangre se ve hiperdensa. Eso es un ACV, pero un ACV isquémico. El ejemplo número 1. Veamos el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 vemos también una tomografía. Esta tomografía es algunos cortes más arriba que la del ejemplo número 1. Aquí vemos el tálamo, vemos los ventrículos laterales, ¿cierto? El atrio, aquí vemos la glándula pineal calcificada, hiperdensa. Hasta ahora todo normal. Pero aquí de este lado hay una hiperdensidad. Eso es una hemorragia intraparenquimatosa gangliobasal. Es un ataque cerebrovascular hemorrágico con hemorragia intraparenquimatosa. Listo, usualmente debido a hipertensión, ruptura de las arterias lenticulares estriadas y todo aquello que quizás podamos discutir en otro escenario académico. Y tenemos el ejemplo número 2, donde estas cisternas están llenas de una hiperdensidad. Es una hemorragia subaracnoidea. Entonces acá vemos cómo la sangre está en la cisterna interpeduncular, las mesencefálicas, premisencefálicas, acá alcanza un poco la cisterna silviana, es un cerebro completamente edematizado, hay pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, se ve pues el edema, es un cerebro con bastante edema y es un cerebro que está sufriendo, porque esta sangre adicional en el espacio subaracnoideo me está alterando las leyes físicas que regulan la presión dentro del cráneo y seguramente pues eso le está causando mucho daño a mi paciente. La hemorragia subaracnoidea es una condición bastante crítica que puede afectar la supervivencia y la funcionalidad de mis pacientes. Entonces, de todo lo que vimos, el ejemplo número 2 es lo que nos interesa en este escenario, en esta clase. Ahora, esta hemorragia subaracnoidea puede tener muchas causas. Podemos dividirla inicialmente en dos grandes grupos, la traumática y la no traumática. Entonces recuerden que dentro de las lesiones que pueden ocurrir producto de un trauma craneoencefálico, yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de tener un hematoma intraparenquimatoso o una contusión cerebral o un hematoma subdural o un hematoma epidural y también una hemorragia subaracnoidea. Entonces en esos casos, pues conocemos la etiología. El paciente tuvo un trauma craneoencefálico y yo veo esto en la imagen, pues es una hemorragia subaracnoidea traumática. Conozco la etiología. Uno conoce la etiología. Usualmente en esos pacientes, es decir, salvo que haya aumento de la presión intracraneal y sea necesario hacer algún tipo de descompresión, esta hemorragia no necesita más manejo para el dolor, pero usualmente se reabsorben solas. Entonces, es un paciente que no necesita ni una angiografía por sustracción digital, ni buscar activamente un aneurisma, ni... Entonces es un enfoque diferente, es una entidad patológica diferente y por eso la discriminamos, ¿sí? Diferenciamos la traumática de la no traumática. Vale la pena aclarar que no por no deberse a la ruptura de un aneurisma no es una patología para menospreciar, pero es un enfoque diferente. Y la hemorragia subaracnoidea no traumática tiene varias etiologías. El más frecuente, y por ello mismo la patología que vamos a ver en este video, es la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, como ya lo mencionamos. Tengo mi vaso, hay una dilatación anormal de las tres capas del vaso y se crea un aneurisma. Hay otras etiologías y otros patrones. Por ejemplo, hay un patrón ya establecido, una entidad clínico-radiológica establecida que se llama la hemorragia subaracnoidea no aneurismática perimesencefálica. O yo puedo tener hemorragia subaracnoidea de la convexidad, ¿cierto? Entonces hay muchas causas de eso, muchas patologías que me pueden causar una hemorragia subaracnoidea y vamos a mencionarlas muy brevemente. Por ejemplo, la enfermedad de Moya-Moya. Una vez rotando en neurocirugía vi un paciente pediátrico con una hemorragia subaracnoidea por la enfermedad de Moya-Moya. Me pareció muy curioso. Un angioma venoso cerebral, una malformación arteriovenosa, una fístula dural, todo esto espectro también de una gran entidad patológica dentro de la enfermedad cerebrovascular, que son las malformaciones vasculares. El patrón que mencionábamos de la hemorragia subaracnoidea perimesencefálica no aneurismática,
diferentes tipos de vasculitis, angiopatía amiloide. Creo que repetí 2 veces fístula dural. Entonces son causas de una hemorragia subaracnoidea espontánea. ¿Sí? Recuerdo, espontánea es un sinónimo de no traumática, no aneurismática. Las cosas tienen su nombre y sus apellidos. Entonces, la principal causa es la ruptura de un aneurisma. Si se busca activamente un aneurisma y no se encuentra, o si por la condición clínica del paciente uno sospecha que el origen no es aneurismático, pues hay que buscar activamente alguna de estas condiciones. Usualmente se debe a la ruptura de un aneurisma. El 80 a 85% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas o no traumáticas se debe a la ruptura de un aneurisma cerebral. En la literatura en español los conocemos como aneurismas cerebrales, pero deberían llamarse aneurismas encefálicos, porque el cerebral es una mala traducción del brain aneurysm. Y ya saben que brain significa encéfalo, porque cerebro no es el cerebro. Entonces, en realidad, los aneurismas encefálicos son la principal causa de la ruptura. Los aneurismas encefálicos son la principal causa de hemorragias subaracnoideas espontáneas. Esta enfermedad tiene una altísima mortalidad y una altísima morbilidad. Más o menos la mortalidad alcanza el 50%. Mortalidad muy alta. Y la morbilidad también es grande. Los pacientes pueden quedar con secuelas severas que afectan su funcionalidad. La aparición es precoz en la vida con respecto a otros tipos de ACV. No necesariamente tiene que aparecer en el paciente cardiópata, hipertenso, diabético, 80 años, puede aparecer en un paciente un poco más joven. Y la incidencia es más o menos de 9 casos por cada 100.000 habitantes, obviamente variando de acuerdo a la región, la edad y el sexo. Como factores de riesgo encontramos factores de riesgo cardiovasculares clásicos, pero también factores de riesgo que afecten la funcionalidad y estructura de mis vasos sanguíneos. Entonces, hipertensión arterial, clarísimo. Tabaquismo, clarísimo. No lo puse aquí, pero alcoholismo, clarísimo. Son factores de riesgo para desarrollar aneurismas o para romper aneurismas. Pero, además, el factor de riesgo pues aumenta en aquellas enfermedades donde hay una mayor prevalencia de aneurismas cerebrales. Por ejemplo, la enfermedad renal poliquística. Estos pacientes incluso hay que hacerles controles periódicos, hay que buscarles activamente el aneurisma. La colagenopatías, como la enfermedad de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, lupus, moyamoya, etc. La genética también es un aspecto importante y la presencia de aneurismas cerebrales, obviamente, es un factor de riesgo para tener una hemorragia subaracnoidea espontánea. Depende mucho del tamaño, el tipo y la anatomía. Digamos, un reto terapéutico es encontrar de forma incidental un aneurisma cerebral no roto. ¿Y qué se hace? Lo clipamos, le hacemos manejo vascular, no hacemos nada, lo seguimos. Entonces hay que estudiarlo y hay distintas escalas para determinar qué se hace en esos pacientes. ¿Qué es entonces un aneurisma cerebral? Un aneurisma cerebral es una dilatación patológica de las 3 capas del vaso encefálico. Yo tengo mi íntima, mi túnica media, mi adventicia, y por distintas razones se forma esta dilatación patológica. Usualmente es por una hemodinamia alterada, sobre todo en puntos de gran anastomosis, de gran bifurcación, y por eso es frecuente encontrar aneurismas en zonas de bifurcación dentro de la circulación encefálica. Por ejemplo, la bifurcación de la arteria cerebral media, por ejemplo, la bifurcación de la arteria carótida interna, por ejemplo, la arteria comunicante anterior, la arteria comunicante posterior, la arteria, la punta de la basilar, zonas de gran flujo y varias anastomosis o bifurcaciones. Entonces aquí vemos nuestro aneurisma, un aneurisma sacular, y aquí vemos qué pasa cuando se rompe. Y esta sangre, ¿a dónde va? Al espacio subaracnoideo. ¿Dónde se localizan los aneurismas cerebrales? Aquí tenemos 2 diferentes fuentes. A la derecha es un artículo clásico del New England Journal of Medicine, como el 2006, 2007. A la izquierda es un libro de neurocirugía vascular que salió ahorita en abril, de un neurocirujano argentino. Y si se dan cuenta, los porcentajes puede que varíen entre sí, pero a grandes rasgos, nosotros diferenciamos
que los aneurismas del circuito vascular anterior son más frecuentes. De hecho, el aneurisma más frecuente es el de la arteria comunicante anterior. Entonces aquí en New England Journal of Medicine nos dice que más o menos un 30% de los aneurismas encefálicos va a localizarse más bien en la arteria comunicante anterior. Aquí le dan un 20%. Es el aneurisma más frecuente. Otro sitio muy, muy frecuente de aneurismas encefálicos, la bifurcación de la arteria cerebral media. Además, usualmente, la bifurcación de la media en dos troncos, como ocurre en la mayoría de los casos, más o menos en un 75% de los casos, la media se bifurca en dos grandes troncos. Eso ocurre en M1, es decir, desde su origen y relacionándose con el ala mayor de los huesos fenoides antes de llegar al limen insular, donde empieza el segmento medio. Entonces ahí está nuestro segundo aneurisma más frecuente. Otro sitio frecuente, la bifurcación de la arteria carótida interna. Entonces aquí 7.5%, quizás un 3%. La arteria comunicante posterior, otro sitio pues de gran flujo, y la punta de la basilar. Los aneurismas de la circulación posterior, aunque no son tan frecuentes como las de la circulación anterior, vean más o menos solo entre los aneurismas de la comunicante anterior y la bifurcación de la media, tenemos casi un 50%, la mitad de los aneurismas, pero aunque los de la circulación posterior no son tan frecuentes, son un reto terapéutico, son un poquito más difíciles al menos de equipar desde el punto de vista neuroquirúrgico, con neurocirugía abierta, son un reto un poquito mayor. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Esto es un aneurisma de la punta de la basilar. Fusionan en la basilar. Y aquí hay un aneurisma de la punta de la basilar. Aquí están nuestras carótidas, la anterior y la media. Otro ejemplo, la bifurcación de la arteria carótida interna. Son aneurismas más frecuentes en personas jóvenes. Entonces ahí están nuestras dos carótidas. Ahí se bifurcan, en la anterior y en la media. Y aquí en la bifurcación de la carótida tenemos otro aneurisma. Aquí vemos otro ejemplo de uno de los aneurismas más frecuentes, en este caso el aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media. Entonces aquí está la arteria carótida interna derecha, se bifurca pues en la anterior y en la media que se va hacia lateral y se divide en dos troncos, uno superior y uno inferior. Eso ocurre más o menos en un 75% de los casos. Hay pues personas que tienen más troncos, pero la mayoría de los casos son dos troncos y eso ocurre a nivel de M1, es decir, desde el origen de la arteria hasta antes de que alcance el himen insular y se vuelve el segmento M2 insular. Y ahí en esa bifurcación en dos troncos que ocurre finalizando el segmento M1 es muy frecuente que se formen aneurismas de la bifurcación de la cerebral media. Aquí hay otro ejemplo y es el ejemplo del aneurisma más frecuente de todos, el aneurisma de la arteria comunicante anterior. Entonces aquí están las arterias comunicantes, una a la izquierda, una a la derecha, y aquí está la arteria comunicante anterior con un aneurisma. Estas son fotografías de un simulador neurovascular con el que trabajo con mis estudiantes. Y este simulador tiene algunos ejemplos de aneurismas. Por ejemplo, aquí se ve, esto es un abordaje terional, entonces este es el lóbulo frontal, aquí está el lóbulo temporal, todo esto es el valle silviano, y aquí se ve como la arteria cerebral media, en su bifurcación en dos troncos, tiene un aneurisma. Ahí está el aneurisma de la arteria cerebral media. Aquí hay otro ejemplo, si continuamos exponiendo el valle silviano y avanzando a través de él. Vemos aquí la bifurcación de las dos arterias, es decir, la bifurcación de la carótida, acá está la media, acá está la anterior, aquí hay un aneurisma
otro aneurisma. Este aneurisma es de la bifurcación de la arteria carótida interna. Y este de aquí es de la arteria comunicante anterior, el más frecuente, casi un 30% de los casos. Y lo que vemos aquí es, esto de aquí es la punta de la basilar. Acá está la arteria cerebral posterior derecha y izquierda, y aquí está un aneurisma de la punta de la arteria basilar, antes de su bifurcación, o más bien precisamente por su bifurcación en las dos arterias cerebrales. Ahora bien, de acuerdo a su forma, es decir, ya vimos la clasificación por localización, ahora de acuerdo a su forma podemos clasificarlos. Los más frecuentes, los oculares, también hay no oculares. Los oculares son estos que se forman pues por este alto flujo. Entonces yo tengo acá mi vaso y la dilatación anormal de las paredes, un cuello y un saco aneurismático. Un aneurisma sacular. Pero tengo otros tipos de aneurismas, por ejemplo los fusiformes. En este la dilatación ocurre en todos los segmentos del vaso. Entonces aquí está el vaso, se dilata de esta forma y sigue. Es decir, no tiene un cuello aneurismático. Y hay otros tipos, como los disecantes, donde ocurre una disección de la media, los tipo blister, donde hay una alteración de la adventicia. Entonces pues son aneurismas con una pared muy delgada que se pueden romper, los aneurismas infecciosos, entre otros. Pero de todos ellos, pues los más importantes son los saculares, como este de acá. Y acá hay un fusiforme. Bueno, ya vimos entonces qué es una hemorragia subaracnoidea, por qué la ruptura de un aneurisma es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea. Pero vamos a ver entonces cómo es el enfoque diagnóstico de estos pacientes. ¿Cómo sospechamos que un paciente que llega a urgencias tiene una hemorragia subaracnoidea? Hay varias pistas clínicas, hay varias indicaciones para hacer estudios adicionales, principalmente tomografía axial computarizada, pero algo patognomónico de una hemorragia subaracnoidea es la cefalea. Pero no cualquier tipo de cefalea, la cefalea en trueno, que viene de la literatura en inglés, la Thunderclap Headache. Y esta cefalea en trueno, bueno, hay varios intentos de definición, principalmente de la clasificación internacional de las cefaleas en su tercera edición. Y ellos dicen, o más bien en general se dice que una cefalea en trueno es una cefalea de muy alta intensidad y que además alcanza este pico de intensidad en un periodo corto de tiempo. Pero, ¿qué es un periodo corto de tiempo? La clasificación internacional de las cefaleas nos dicen que es en menos de un minuto. Eso nos dice esta clasificación. Pero realmente no hay un consenso más allá de la clasificación. Por eso, pues, que alcance su pico máximo con poco tiempo puede ser desde un minuto hasta una hora. Sin embargo, pues, en general, uno se queda con la idea de que un paciente que tenga un dolor de cabeza cuya intensidad es muy alta y que alcanzó esta máxima intensidad de menos de un minuto tiene una cefalea en trueno. Se hizo un estudio prospectivo de cohorte con más o menos unos 1.000 pacientes. Es este estudio, de hecho. Y estos 2.000 pacientes tenían cefalea en trueno. Así que, pues, se vio cuántos de ellos tenían hemorragia subaracnoidea. El 6.2%. El 6.2% de los pacientes de esta cohorte tenían una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué significa esto? Que no todos los pacientes con cefalea en trueno van a tener hemorragia subaracnoidea, pero todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea van a tener cefalea en trueno, o al menos una gran mayoría. Por eso la sensibilidad es del 98%. Es una muy buena sensibilidad. Sería raro que un paciente con cefalea en trueno, más bien con hemorragia subaracnoidea, no tuviera cefalea en trueno. La especificidad sí más bien es baja, porque pueden haber otras causas de cefalea en trueno. Sin embargo, la presencia de este tipo de dolor de cabeza ya debería hacernos sospechar que algo no está bien, que este paciente necesita estudios de extensión, justo como nos sugiere el SNUP 10 de la Asociación Americana de Neurología en su artículo de Red and Orange Flags
por secondary headaches. Así que un paciente con cefalea en trueno, al menos necesita una tomografía axial computarizada. Ya de entrada. Entonces llega nuestro paciente de urgencias con un dolor de cabeza que es el peor dolor de cabeza que ha sentido en su vida, que alcanzó su máxima intensidad rápidamente, pues hay que sospechar una hemorragia subaracnoidea y solicitar una tomografía. Evidentemente puede que hayan cuadros clínicos que sugieren patología encefálica grave que necesita definitivamente estudios de extensión. El caso del paciente que llega con alteración del estado de conciencia, el caso del paciente que llega con crisis epilépticas, etcétera. Definitivamente si es un cuadro mucho más crítico, pues uno se alerta un poco más, pero la cefalea en trueno muchas veces pasa desapercibido. Y entonces uno está en el servicio de urgencias y pasa en la interconsulta de que hay un paciente que lleva 3 horas ahí esperando y tiene una cefalea terrible y es una cefalea en trueno, y resulta que le solicita la tomografía y tiene una hemorragia subaracnoidea. Entonces es algo a lo que hay que correrle. Puede que no tenga hemorragia subaracnoidea, pero hay que sospechar, hay que actuar debidamente. Obviamente desde nuestros distintos roles en el servicio de urgencias o en el sistema de salud. Hay otras características que el paciente puede presentar, por ejemplo, alteración del estado de conciencia, ya sea la conciencia pues tiene sustratos anatómicos, la corteza o el tronco del encéfalo, el tallo. Entonces cualquiera de los dos pueden verse afectados en la hemorragia subaracnoidea, especialmente debido a la hipertensión intracraneal o a las consecuencias de la hemorragia subaracnoidea, como el vasoespasmo. Y pues si el paciente tiene una alteración del estado de conciencia, necesita estudios de extensión. Puede presentar vómito debido a la alteración de la presión intracraneal, la presión sobre reposo ahí en nuestra romboidea. Signos de una focalización neurológica por algún tipo de irritación cortical. El síndrome de Terson, que es una hemorragia retiniana, consecuencia de esta hemorragia subaracnoidea, entonces fundamental hacer un fondo de ojo, también por ejemplo para ver papiledema. Y un síndrome del tercer par, aunque este último, más allá de ser consecuencia de la hemorragia subaracnoidea, pues es consecuencia más bien del aneurisma en sí mismo. Si un paciente que llegue con un síndrome del tercer par puede tener un aneurisma en alguna de las dos arterias que forman la pinza vascular en torno a él, por ejemplo, la arteria cerebelosa superior o la arteria cerebral posterior. Entonces existen estas escalas diagnósticas. Por un lado tenemos la escala Hunt and Hesse, por otro lado tenemos la escala de la World Federation of Neurological Surgeons. Ambas escalas se basan pues en aspectos clínicos y del examen neurológico para clasificar un nivel de gravedad de estos pacientes con hemorragia subaracnoidea. No son perfectas, de hecho hay estudios que muestran que más o menos la mitad de los pacientes con puntajes altos realmente pues les va bien, pero pues son las herramientas que tenemos y tenemos que usarlas. Eso es lo que tenemos que usar cuando llega el paciente a urgencias y clasificamos pues este paciente y ponemos diagnóstico hemorragia subaracnoidea, pues poner hemorragia subaracnoidea o probable hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, cuánto nos dio la World Federation of Neurosurgical Surgeons o cuánto nos dio la JONAG. Siempre poner pues esos datos es importante, sobre todo para el equipo especializado en salud, que finalmente son quienes van a determinar la conducta de este paciente y necesitan esos datos que muchas veces pues provienen de nosotros, los médicos en formación, los médicos generales o médicos entonces, con Ángeles, un paciente con un grado 1 es un paciente asintomático o que tiene síntomas muy leves, una cefalea leve. Un paciente 2 es un paciente con una cefalea un poquito más intensa, de moderada grave, ya tiene su rigidez nucal, no tiene déficit neurológico, salvo que tenga compromiso de los pares craneales. Un paciente en un grado 3 ya tiene un déficit neurológico y puede estar somnoliento o confuso, entonces su sensorio empieza a alterarse. Un paciente grado 4 ya tiene un compromiso importante del estado de conciencia, es decir, un estupor, puede tener hemiparesia moderada grave y una posible rigidez tipo descerebración. La descerebración
Recuerden entonces qué sucede cuando la corteza está comprometida, pero los núcleos de nuestro tallo aún continúan funcionando y específicamente el núcleo rojo permite pues una adecuada respuesta motora a ese nivel. Y grado 5, ya que el paciente tenga un coma profundo, rigidez de cerebración y pues que realmente se vea mal. Uno reconoce estos pacientes y desgraciadamente son bastante, tienen una hemorragia subaracnoidea y terminan intubados y terminan con muerte encefálica, pues si no se actúa a tiempo o incluso si se hace todo lo posible pacientes con un pronóstico difícil. Y la escala of Neurological lo que hace es combinar estas características clínicas del examen motor con el puntaje de la escala de coma de Glasgow. Entonces también tiene 5 grados, 1, 2, 3, 4, 5, y nos combina el puntaje de Glasgow, 15, 13, 14, 7, 2 y 3 y 6, con los hallazgos del examen motor. Entonces, si no tiene déficit motor, si tiene déficit motor, o que tenga o no tenga, pero pues tenga un puntaje de Glasgow muy bajo. La conclusión grande es que se debe sospechar una hemorragia subaracnoidea en todo paciente con cefalea marcado, de que no tenga ni hemorragia retiniana, ni rigidez nucal, ni alteración del estado de conciencia, es decir, más o menos el 40% de los pacientes no va a tener ninguna de estas características clínicas. Pero no se nos debe escapar entonces el síntoma más sensible, la cefalea en trueno. Ahora, los canadienses, como tienen un sistema de salud basado en prevención, de acuerdo a escalas validadas para no gastar recursos cuando no se debe, hicieron una escala de predicción clínica bastante interesante para hemorragia subaracnoidea. De hecho, fue el grupo de este autor, el grupo de Perry, que hicieron primero un gran estudio de cohorte donde había varias características y ellos establecieron 3 grupos de reglas. Entonces, por ejemplo, variables que tuviera 40 años o más, rigidez nucal, que hubiera llegado a una ambulancia, que tuviera hipertensión arterial, alteración del estado de conciencia y vómito. Entonces llegan ellos y enseñan estas 3 reglas, la regla número 1, la regla número 2, la regla número 3. La mayoría de ellas pues comparten algunas cosas, por ejemplo, la edad, el vómito, la rigidez nucal, y las comparan. Entonces, la regla 1, por ejemplo, que sea mayor a 40 años, que se queje de rigidez nucal, que tenga alteración del estado de conciencia, que se empeore con el ejercicio. La regla 2, que hubiera llegado a una ambulancia, mayor de 45 años, que haya vomitado, que tenga una presión arterial diastólica mayor a 100. Y la regla 3, que hubiera llegado a una ambulancia, una presión sistólica mayor a 160, que se quede de rigidez nucal, y la de 45 y 55. Entonces comparan las 3 reglas, obtienen estos resultados. Entonces, como ven, la sensibilidad es asombrosa. En cualquiera de las 3 reglas, todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea presentaban esos síntomas. La especificidad variaba. Entonces aquí 28, intervalos de confianza entre el 26 y el 30. Aquí 36, intervalos de confianza entre 34 y 38. Y aquí 38% de especificidad. Ellos continúan estudiando estas reglas de predicción y finalmente sacan la regla de Ottawa. La regla de Ottawa han hecho un par de estudios, quizás 2 o 3 estudios, intentando validarla y han obtenido resultados consistentes. Tiene una muy, muy buena sensibilidad, del 100%. La especificidad varía un poco, pero en general la sensibilidad es buena y eso es lo que queremos con herramientas de predicción clínica, que sean herramientas sensibles para que no se nos escapen pacientes que puedan tener una condición grave. Entonces, ¿qué dice la regla de Ottawa? Que si el paciente presenta alguno de los siguientes: rigidez nucal, mayor a 40 años, alteración del estado de conciencia que se empeora durante el ejercicio, cefalea en trueno o dificultad pues para mover el cuello debido a la rigidez nucal, ese paciente necesita una tomografía computarizada. Eso nos dice la regla de Ottawa. Sería
No he visto estudios validando la regla de Ottawa en población latinoamericana, así que sería interesante hacerlo. No sé si a alguno de ustedes le gusta la investigación, a lo mejor no es un estudio para ver cómo nos va nuestra población con este estudio. ¿Qué para clínicos le solicite paciente? El más importante, la tomografía axial computarizada. Es el más importante para hemorragia subaracnoidea, es decir, es el gol estándar para detectar hemorragia subaracnoidea, pero no es el gol estándar para los aneurismas, porque en la tomografía yo no veo un aneurisma, es decir, por la localización yo podría sospechar el origen aneurismático y la posible arteria comprometida, pero yo no veo el aneurisma en una tomografía simple. El gol estándar para ver el aneurisma es la angiografía por sustracción digital, ya sea en 2D o en 3D. Y sí hay otras herramientas. En la resonancia magnética nuclear, por ejemplo, puede mostrarme sangrados que la tomografía no. La punción lumbar es otro elemento muy importante. Si yo tengo una tomografía negativa, ¿qué puede pasar? Luego de las 6 horas baja bastante la sensibilidad de la tomografía. Puede pasar, pues la punción lumbar es el siguiente paso. Las angiografías, ya sea por TAC o por resonancia, son importantes, sobre todo en el planeamiento quirúrgico, por ejemplo, o el planeamiento endovascular, pero la angiografía por sustracción digital no ha sido reemplazada en cuanto a hacer el gol estándar de encontrar los aneurismas. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues si el paciente tiene hemorragia subaracnoidea, o yo sospecho como clínico, como médico, como cirujano, como cual sea mi especialidad o nivel de formación en hemorragia subaracnoidea, yo solicito una tomografía. La tomografía es bien sensible, debería confirmarme el sangrado y eso debería ya activar una serie de conductas y al equipo de salud. Puede que salga negativa, puede ser, después de las 6 horas. Yo debería pedir entonces una punción lumbar y la punción lumbar debería confirmarme o negarme el diagnóstico. Cuando yo ya instauré un manejo inicial, cuando ese paciente ya fue remitido o quizás el equipo especializado, usualmente con neurocirujanos, con neurointervencionistas, con neuroradiólogos, con neurointensivistas, ya empezó a tratar este paciente, pues ellos deben buscar activamente un aneurisma o la etiología de la lesión y suele hacerse con una angiografía por sustracción digital. No es algo solicitemos, interpretemos o manejemos los médicos generales. Entonces así se ve una tomografía. Aquí vemos un gran sangrado, una hiperdensidad, aquí en la cisura interhemisférica, aquí está la cisura interpeduncular, la cisterna crural, la cisterna silviana y seguramente por la localización es un aneurisma de la arteria comunicante anterior, seguramente. Vean que la tomografía tiene una sensibilidad del 90 al 95%. Y es del 100% dentro de las primeras 6 horas. Es la regla del 6, otra regla validada. Después de las primeras 6 horas la sensibilidad puede empezar a bajar. Es decir, ¿qué significa este 90%? Que en el 90% de los casos yo voy a ver el sangrado, pero hay un 10% de los casos en el que la tomografía puede estar negativa y aún así mi paciente tener una hemorragia subaracnoidea. Entonces, si yo pido mi tomografía dentro de las primeras 6 horas, yo debería ver el sangrado. Pero si me pasé de las 6 horas y está negativa, eso no me da tranquilidad, eso no me niega pues el diagnóstico. Necesito pedir una punción lumbar. Ese es el siguiente paso. Entonces aquí está de hecho el grupo de Perry otra vez, la regla del 6, cuando validaron la regla del 6. A los canadienses les gustan mucho las reglas. Y aquí hay un artículo de revisión que les recomiendo, hemorragia subaracnoidea desde una perspectiva de las neuroimágenes. Es bien interesante y bueno, aborda la tomografía, la resonancia, el angiotag, la angioresonancia, la angiografía por sustracción digital en 2D, 3D, etc. Así como tenemos escalas clínicas, la HONA-NGS y la escala de la World Federation of Neurological Surgeons, también tenemos escalas imagenológicas, principalmente la escala de Fisher. Y la escala de Fisher tiene un objetivo y es determinar el riesgo que tiene mi paciente de tener vasoespasmo.
Vasoespasmos, una de las principales complicaciones neurológicas de la hemorragia subaracnoidea espontánea. Hay tres grandes, uno se las enseñan y se las preguntan cuando rotan neurocirugía: la hidrocefalia, el vasoespasmo y el resangrado. Y la escala de Fisher nos permite calcular o predecir cierto riesgo de vasoespasmo. Entonces, usualmente el grado 1, es que no veo sangre realmente en cisternas y ventrículos. El grado 2 es una sangre difusa, es un coágulo fino, es un coágulo pequeño. Grado 3, el coágulo ya es un poquito más grande, y el grado 4 ya es un sangrado dentro de las cisternas o el parénquima. Punción lumbar. Entonces, si la tomografía es negativa y tengo una fuerte sospecha de hemorragia subaracnoidea de la piel, recuerden entonces que después de las 6 horas la sensibilidad de la tomografía baja. Yo debería, en un líquido cefalorraquídeo normal, ver un líquido claro, dice la literatura, cristal roca. Pero si yo veo, los glóbulos rojos, la sangre, pues en el líquido cefalorraquídeo, eso ya a mí me da un indicio de que algo está sucediendo con ese espacio subaracnoideo. Es importante diferenciar la de la traumática porque el punción lumbar puede ocasionarme sangrado, y después de un tiempo pues se evidencia la xantocromía por los pigmentos, las transformaciones metabólicas de la hemoglobina. Otras neuroimágenes, como mencionábamos anteriormente, pues si yo tengo un patrón característico de hemorragia subaracnoidea en la tomografía, puedo sospechar un aneurisma, pero no es suficiente, así que necesito una angiografía por sustracción digital. Puedo hacerla en 2D, en 3D o ambas. Y luego de la intervención que se realice, ya sea cirugía o manejo endovascular, debería repetirse este paraclínico para ver que el aneurisma esté aislado de la circulación. Ese es un poco el objetivo. Entonces, aquí veo entre hemorragia, entre distintos tipos de hemorragia subaracnoidea. Por ejemplo, aquí este espectro clínico, que es la hemorragia idea perimesencefálica, no aneurismática. Tenemos otros tipos de hemorragias subaracnoideas que no nos hacen sospechar un aneurisma, por ejemplo, de la convexidad. Y aquí vemos pues un patrón característico de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. Por ejemplo, aquí podemos sospechar un aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media. Esto es una tomografía computarizada simple. Esto es una hemorragia subaracnoidea precisamente en el hemisferio derecho, donde estaría la circulación de la arteria cerebral media. Entonces aquí podemos imaginarnos la media y sus dos troncos, y aquí había un aneurisma en la bifurcación y se rompió seguramente. Y con esta tomografía, con esta angiotomografía, confirmamos la presencia de un aneurisma a este nivel. Y así se ve una angiografía por sustracción digital. Esto es un método invasivo. Por eso, digamos que la angioresonancia o para clínicos de este tipo pueden cobrar ciertos atractivos. Son estudios que no son invasivos. La angiografía por sustracción digital es invasiva. Estás en 2D. Aquí vemos un aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media. Pero pues este es el gold estándar para encontrar los aneurismas. Entonces, en conclusión, yo pido mi tomografía simple. Si es positiva, pues pido mis imágenes que me permitan encontrar el aneurisma. Aquí ellos plantean, por ejemplo, la angiotomografía. La angiotomografía puede tener reconstrucciones en 2D o 3D. Si es positivo, pues yo encontré el aneurisma, entonces tengo que tratarlo. Aquí me sugieren entonces pedir la angiografía por sustracción digital una vez antes y después del procedimiento. Si no es positiva la tomografía, pues yo puedo pedir mi angiografía por sustracción digital en busca activa de este aneurisma. Digamos que mi tomografía no es positiva, es negativa. Entonces, ¿qué opciones tengo? Principalmente la punción lumbar. Entonces necesito una punción lumbar, y ya si es negativa, si yo tengo tomografía negativa, punción lumbar negativa,
El paciente no tiene diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Aquí también nos plantean la posibilidad de hacer la angioresonancia o el angiotac en busca del aneurisma. Pero digamos la ruta debería ser tomografía, si es positiva, continúo por este lado, si no es positiva, y sobre todo si está después de las 6 horas, voy por una punción lumbar. Manejo. Vean este artículo. Correlación entre el número de camas del hospital y el pronóstico del paciente. Las conclusiones fueron que entre más camas tenga el hospital, al paciente le va mejor. Y una de las inferencias que se realiza de este estudio es que entre mayor complejidad tenga el hospital, pues mejor pronóstico tiene el paciente. Y una asociación plausible es, pues si yo tengo un mayor número de camas, si es un hospital más complejo, seguramente tiene mayores recursos, más variedades imagenológicas, mayor número de especialistas, seguramente neurocirujanos, neuroradiólogos, neurointervencionistas, y todo esto lleva a la conclusión de que la hemorragia subaracnoidea necesita, claro, un enfoque desde cualquier médico debería poder reconocer esta patología y enfocarla adecuadamente, pero sin duda alguna el pronóstico de este paciente depende de que un equipo especializado con experiencia en esta patología pueda tomar decisiones críticas de tratamiento de este paciente. Hay varias fuentes, si uno quiere leer sobre el manejo de estos pacientes, están las guías de la Asociación Europea de Stroke, que son un poquito más actuales que las guías de la AJA, pero aquí en América somos muy fans de las guías de la Asociación Americana del Corazón. Igual no varían tanto entre sí, si hay algún dato en el que varíen, yo se los comento. El manejo básico es hospitalizar y monitorizar. ¿Qué monitorización o qué de la monitorización de este paciente tengo que manejar? Cada coma de Glasgow, electrocardiograma, su temperatura, revisar si tiene déficit neurológico, importante, porque el paciente podría estar haciendo una isquemia cerebral tardía debido a un vasoespasmo sintomático, entonces muy importante estar pendiente de nuevos déficits neurológicos y pupilas. Todo esto, al menos durante los primeros 7 días. Estar muy pendientes del balance hídrico y la presión arterial es importante. Como en cualquier patología neurocrítica, se tiene que mantener una buena presión de perfusión cerebral, entonces la hipotensión es mala, pero la hipertensión pues también aumenta el riesgo de complicaciones neurológicas. Manejar el dolor, manejar la glicemia, como en cualquier patología crítica, la hiperglicemia aumenta la mortalidad. Y por supuesto iniciar medidas de tromboprofilaxis. Y entonces aquí aparece la AJA y la Neurocritical Care Society. Y ellos nos dicen que la sistólica tenemos que mantenerla menor a 160. Es una guía de los americanos, los europeos no nos dicen esto. Entonces, menor a 160, pero también pues no bajar mucho la presión de perfusión cerebral. Y la PAM debe estar menor a 110. Esa es un poco la recomendación que nos hacen la AJA y la Neurocritical Care Society. Aquí hay un resumen entonces del manejo inicial básico, manejar la vía aérea, controlar la hipertensión, recuerden menos de 160, PAM, 110, estas recomendaciones de la AJA y la Neurocritical Care Society, tratar el dolor, hacer la tomografía simple lo más pronto posible y realizar una punción lumbar si la tomografía es negativa, especialmente después de las 6 horas. Asimismo, que hay algunas recomendaciones para bajar la presión arterial en caso de que no se cumplan las recomendaciones de la AJA y la Neurocritical Care Society. Recuerden que, como cualquier neurocirugía, no se debe anteagregar antes de la cirugía y tenemos que iniciar ácido tranexámico. Se pone 1 gramo cada 6 horas hasta la oclusión del aneurisma y no más por 72 horas. Entonces ese es el manejo básico que hacemos, que podemos instaurar nosotros como médicos de diferentes áreas, pero el tratamiento definitivo es el tratamiento del aneurisma, y eso lo hace un médico especialista.
ya sea un médico especialista en neurocirugía o un médico especialista en endovascular. Uno puede llegar a ser un especialista en endovascular a través de muchas áreas de la medicina, esencialmente a través de la neurocirugía, la neurología o la radiología. Y la gran pregunta es, ¿endovascular o clipaje? Y esta es una pregunta que lleva años, más o menos unos 30 años, dándole vuelta a los especialistas que tienen que ver con el manejo de estos pacientes. Esencialmente los neurocirujanos tradicionalmente optaban por el clipaje, ese era pues el gol estándar de tratamiento, pero a medida que las técnicas de intervencionismo fueron desarrollándose, pues cada vez más el coiling ha ido desplazando el clipaje como estrategia terapéutica para la hemorragia subaracnoide. De ahí sus consecuencias de los estudios, que muestran la seguridad, que muestran la eficacia, que es un procedimiento mínimamente invasivo. Sin embargo, pues el clipaje sigue siendo algo importantísimo en la forma de tratar a estos pacientes. Son el ISAT y el BRAD. El ISAT es el International Subarachnoid Trial y el BRAD es el estudio de un lugar bastante famoso por ser líder en temas de neurovascular, que es el Barrow Neurological Institute. Entonces el ISAT, ¿qué nos mostró como grande conclusión? Que el manejo endovascular tenía una menor mortalidad que el por neurosis, que tenía una mayor supervivencia un año, es decir, que a corto y largo plazo el manejo ofrecía mejores resultados. Sin embargo, había mayor riesgo de resangrado. Entonces, digamos que clipar un aneurisma es algo definitivo. Ya se ocluyó, se aisló de la circulación. En el manejo endovascular es posible que ese aneurisma vuelva a sangrar. Pero pues lo que nos mostró este primer estudio es que era aparentemente una mejor opción. El perfil de paciente pues era el paciente joven con pequeños aneurismas de la circulación anterior. Se hicieron varias críticas del estudio, fue foco de discusión durante muchos años, pero pues el estudio continuó siguiendo a sus pacientes. Concluyó que en la ISAT-2 a los 5 años el riesgo era menor, precisamente con el manejo endovascular. El perfil pues, de estos pacientes era el paciente mayor de 70 años, con un pobre grado en la escala de la World Federation of Neurological Surgeons y con aneurismas de la circulación posterior. Se hizo el BRAD y el BRAD concluyó, y también es un resultado medio polémico, que no hay diferencia si el paciente tiene un puntaje mayor a 2 en la escala modificada de ranking, que es una escala de funcionalidad. Así que concluye que no hay diferencia si el paciente tiene pobre funcionalidad. Y una crítica grande que se hace a este estudio es precisamente pues, que lo que demostró es que no hay diferencia en pacientes a los que les va mal, pero pues no se sabe si la escala de ranking es una escala sensible para otros aspectos que podrían discriminarse mejor si les hubiera ido mejor. Pero además mostró que, pues, que en la circulación posterior es mucho mejor el manejo endovascular. Entonces este es el estudio, aquí están los resultados que muestran la similitud en ambos tratamientos en pacientes que tienen un puntaje mayor a 2 en la escala modificada de ranking. ¿Cuál es la conclusión grande de todo esto? Que el manejo endovascular ha mostrado superioridad en varios aspectos, que paulatinamente ha ido desplazando al clipaje o la neurocirugía abierta como estrategia terapéutica, pero que la decisión de tratamiento de estos pacientes tiene que tomarse por un equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta las individualidades de cada paciente. Digamos, esa es la conclusión que uno lee en la literatura y que uno escucha de sus maestros. ¿Y qué hacemos cuando el aneurisma no está roto? Lo encontramos incidentalmente y no está roto. Hay dos escalas, la White's y el Faces. Son escalas que, de acuerdo a ciertas características de los pacientes, que nos dicen si deberíamos observarlo, intervenirlo o no hacer nada.
Aquí les muestro el FACES, que tiene varias características y va pues mostrando puntos. Por ejemplo, si es japonés, tiene 3 puntos. Si es finlandés, tiene 5 puntos. Si tiene hipertensión, tiene 1 punto. Si tiene más de 70 años, tiene 1 punto. Si el aneurisma mide determinados milímetros, pues va cogiendo más puntos. Por ejemplo, más de 20, 10 puntos. Si tuvo una hemorragia suprarrenal previa y la localización del aneurisma. Por ejemplo, si es de la circulación posterior, tiene bastantes puntos. El FACES nos dice que un paciente con menos de 4 no deberíamos preocuparnos tanto, no se sabe muy bien qué hacer con estos pacientes, pero si tiene más de 4 puntos deberíamos considerar una intervención. Vean que solo por ser finlandés, por ejemplo, ese paciente ya debería ser intervenido. Finalmente, las complicaciones: hidrocefalia, vasoespasmo y resangrado. Las 3 complicaciones neurológicas clásicas que uno aprende en su rotación de neurocirugía. Son complicaciones que aumentan la morbimortalidad, son complicaciones que hay que saber que existen, saber cuáles son sus picos, pero definitivamente el manejo de estas complicaciones es parte del manejo que realiza el médico especialista. Entonces, yo como médico general no voy a hacer una aplicación intraarterial de algún antihipertensivo para el vasoespasmo, o no le voy a decir la derivación ventriculoperitoneal para la el vasoespasmo, el resangrado y la hidrocefalia tienen diferentes picos. Por ejemplo, la hidrocefalia de los días 4 a 14, espasmo el tercer día, y el resangrado, la incidencia máxima es el primer día, sobre todo en las primeras 6 horas. El vasoespasmo tiene también varios estilos. Por ejemplo, puede haber un vasoespasmo angiográfico. Entonces, en la angiografía por succión digital se ve el vasoespasmo, pero el paciente está bien. O puede haber un vasoespasmo clínico. El paciente neurológicamente se deterioró, le tomamos alguna imagen, una resonancia y vemos el infarto, y en la angiografía se ve el vasoespasmo. Entonces sería un paciente con una isquemia cerebral tardía debido a un vasoespasmo automático. Este es el contenido que preparé para todos ustedes que están viendo este video de hemorragia subaracnoidea espontánea de origen aneurismático, principios para el médico en formación. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, si quieren hacer algún tipo de discusión académica sobre este tema conmigo, me parece que estos canales de comunicación permiten eso precisamente, y es compartir ideas, compartir dudas, compartir sugerencias. Así que si tienen cualquiera de estas últimas, pueden escribirme un correo a contacto@academianeurociencia.com. Pueden dejar también las dudas en los comentarios. Yo trato de estar pendientes de todos ellos, pero si me escriben al correo directamente, definitivamente pues vamos a poder charlar un poco sobre hemorragia subaracnoidea. Recuerden que todo esto lo hago en el marco de un proyecto de educación que se llama Academia Neurociencia. Academia Neurociencia es mi emprendimiento en docencia, entrenamiento de educación en neurociencia, neuroanatomía, neurología y neurocirugía. Recientemente empecé a trabajar con realidad aumentada, simuladores neuroanatómicos, neuroquirúrgicos, microscopios microquirúrgicos, y bueno, estoy muy contento con todos los estudiantes que han llegado a través de tutoriales de medicina interna y que se han interesado en la Academia de Neurociencia. Y finalmente mi contacto, como les mencioné, este es mi correo, Academia Neurociencia, qué pena, mi correo es @Academia Neurociencia. Esta es la página web, academianeurociencia.com, y pueden escribirme a WhatsApp al 310-786-6657. Si son fuera del país de Colombia, pueden añadir este más 57. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención. Espero que este video haya sido de valor académico para ustedes, y recuerden que cualquier cosa que necesiten estamos en contacto.